Buenos días a todos. Radio María. Quinto Congreso Provida. Ya. Acá. Muy bien, muchas gracias. Pues como verán, la tecnología y yo a veces no estamos de acuerdo. Mi nombre es Felipe Vizcarrondo, vengo de la ciudad de Miami, soy médico. Si uno es médico, pues siempre es médico, ¿verdad? Pero soy médico retirado. Hace unos años dejé la práctica con los pacientes y volví a la escuela y estudié bioética, y es lo que hago ahora. Trabajo con mis amigos Adolfo Castañeda y Magali Yaguno en Miami. Les voy a hablar de la eutanasia, y es un tema terrible. Hace unos minutos estaba hablando con el padre Juan Carlos de las Islas Canarias, y me decía que había que decir algo bueno de las cosas buenas. Es muy difícil decir algo bueno de este tema que vamos a hablar hoy, pero sí creo que hay una forma de mirar el problema y de tratar de ver en cómo podemos influenciar los cambios necesarios, los cambios que tienen que ocurrir. Primero, unas definiciones. La eutanasia es el acto de causar la muerte de una persona enferma y sufriente, de la cual no se tienen expectativas de recuperación, de una manera relativamente rápida y sin dolor, por razones de misericordia. Fíjense, razones de misericordia. Hay dos clases. La eutanasia se define de dos formas: en la voluntaria y la involuntaria. La eutanasia voluntaria es la eutanasia que se proporciona a una persona competente que da su consentimiento. Aclaro eso. La involuntaria es la eutanasia realizada sin el consentimiento de la persona. Y el suicidio asistido, que es lo que se practica mayormente en gran parte del mundo, es proporcionar los medios por el que una persona sufriente pueda matarse. En ningún momento se menciona el médico, pero fíjense que el médico es muy importante, es una figura muy importante en esta práctica. El médico está involucrado en la eutanasia y también en el suicidio asistido. Un poco de historia. La eutanasia fue practicada por los antiguos. El término significa buena muerte. Era la práctica de la muerte en paz y con dignidad. Para el médico significaba cuidar del paciente con compasión, proporcionando alivio al dolor y al sufrimiento, que muchas cosas vienen con la enfermedad y con la muerte. Sin embargo, un médico curaba con compasión y otro proporcionaba el veneno para causar la muerte del paciente. Esto era una práctica muy común en los tiempos antiguos. La persona enferma no sabía qué esperar, si ser curado o ser muerto por el médico. El juramento de Hipócrates, cerca de 500 años antes de Cristo, fue el primer intento de un grupo de médicos, la escuela de Hipócrates, grupo pequeño, con el propósito de establecer un sistema de principios éticos que dirigiesen la práctica de la medicina. Era un sistema de principios morales. Trataron de definir al médico como sanador, rechazando el papel de causante de la muerte. Y el principio del médico, que definió al médico como sanador, el principio de primum non nocere, que es el latín, que quiere decir primero no hacer daño. Esto se convirtió en una de las pautas en la relación médico-paciente que perduró por muchos años, por 2000 años. Primero no hacer daño. A fines del siglo XIX, unos años más tarde, muchos años más tarde, apoyados en la filosofía utilitarista y la doctrina darwinista de la supervivencia del más fuerte.
la doctrina de Darwin de la selección natural, surgió en Europa el concepto del derecho a la muerte, una idea nueva, que no existía antes, el derecho a la muerte. En el año 1922, dos personas alemanes, Alfred Hoek y Karl Binding, publicaron el manuscrito La exoneración de la vida, la exoneración de la eliminación, perdón, de la vida carente de valor. Aparentemente había algunas vidas que eran carentes de valor, que podían eliminar. Ellos trataban de despenalizar este acto por su escrito. Binding era un prestigioso jurista y Hoek un prominente profesor de psiquiatría. Eran parte de la élite intelectual de la época. Con el propósito de ayudar a la sociedad, aconsejaban eliminar a aquellos cuyas vidas se consideraban desprovistas de valor. Siempre queda la pregunta, ¿quién decide qué vida es desprovista de valor, verdad? Y que era una carga para la sociedad. Estaba también el elemento económico. Las finanzas siempre entran en todas estas decisiones. Los que proponían la eutanasia al principio eran pocos, pero poco a poco fueron añadiéndose más y más al número que inicialmente pequeño, que dejó de ser pequeño muy rápidamente. La exterminación sistemática de estas vidas carentes de valor comenzó en los años 30, escasamente 10 años, 12, 15 años después de la publicación de este libro, que era un folleto. Los criterios para exterminar, mejor dicho, que es mejor palabra, a los pacientes se fueron ampliando. Es la famosa pendiente resbaladiza que hablamos, the slippery slope en inglés, ¿verdad? Hasta que se llegaron a incluir personas con comportamiento antisocial. Es un diagnóstico muy general, ¿verdad? Y a otros con limitaciones de menor importancia. La muerte de los pacientes ocurrió en hospitales con inyecciones letales y luego cámaras de gas. Fíjense que las primeras cámaras de gas en Alemania fueron establecidas en estos hospitales. No fue en los campos de concentración, eso fue más tarde. El gobierno nazi apoyó el programa y despenalizó la matanza. La matanza por parte de estos médicos preparó el camino para el genocidio del Holocausto. Fíjense que aquí está el rol del médico en esta terrible práctica. Ahora vamos unos 50 años más adelante, ¿verdad? En la actualidad, después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento que promueve la eutanasia y el suicidio asistido está muy bien establecido en Europa, que fue donde comenzó, ¿verdad? Pero ya lo vemos en otras partes del mundo, en América, en Estados Unidos, en Canadá, en América Central, en América del Sur. En Holanda, la eutanasia y el suicidio asistido por médicos es legal desde el año 2002. Holanda está a la vanguardia, fue el primero que comenzó. Es interesante o quizás curioso ver que los médicos holandeses durante la Segunda Guerra Mundial fueron los únicos como comunidad médica que se fueron en contra del gobierno nazi a favor de los judíos y de las otras personas que estaban perseguidas. De hecho, que llegaron hasta el punto de usar el emblema que se le daba a los judíos, de usar la banda amarilla con la cruz de David. Los médicos lo hacían en solidaridad con las personas que eran las víctimas de este problema. Y estos son estos mismos médicos, bueno, no los mismos, ¿verdad?, pero los descendientes de aquellos médicos que son los que están ahora a la vanguardia de hacer lo mismo, de la eutanasia. Bueno, como dije, en el año 2002 se hizo legal, pero se ha practicado desde 1973 y ha sido permitido por los tribunales desde 1984. O sea que tiene como 30 años, más o menos 30 años de experiencia con la práctica. La eutanasia involuntaria se practica extensamente. La decisión de matar al paciente es tomada por la familia. Últimamente esta decisión está tomada por los médicos. El médico decide que la persona ha vivido suficiente y que de ahí en adelante es una carga para la sociedad y es hora de que la persona muera.
Se elimina el dolor y el sufrimiento, eliminando al paciente. Un médico holandés recientemente se manifestó, se expresó a un periodista: no necesitamos medicina paliativa, tenemos eutanasia. Actualmente se practica la eutanasia en Holanda en niños también. Y el número de pacientes que se eliminan por medio de la eutanasia continúa creciendo. En Suiza el suicidio asistido es legal desde el 2001, pero no la eutanasia. En el 2001, el Consejo Nacional Suizo confirmó la ley del suicidio asistido, otra vez, pero no la eutanasia. En Suiza el suicidio asistido no requiere que sea asistido por un médico. Es el único país en el mundo donde no requieren que el médico sea parte de la práctica. Otra persona no médico puede ser la persona que asiste a un paciente que quiere morir. Y en Suiza, en este país, se ha establecido un comercio con esto. Hay clínicas de eutanasia, conocidas como clínicas de muerte, donde personas de otros países vienen a morir. La eutanasia voluntaria y el suicidio asistido son legales en Bélgica desde el 2002. Y en Luxemburgo, en el 2009, este país se convirtió en el cuarto país europeo en legalizar y despenalizar la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido por médicos. ¿Qué ha pasado en América? En Estados Unidos, la Corte Suprema decretó hace unos años que el suicidio asistido no es un derecho constitucional, derecho civil, pero ha dejado de parte de los estados el decidir si lo permite. Por supuesto, lo que sucedió es que un número de estados han tratado de pasar leyes permitiendo la eutanasia y el suicidio asistido. En el 1997, el estado de Oregón legalizó por medio de una votación el suicidio asistido por médicos, no la eutanasia. En el 2008, el estado de Montana legalizó por orden judicial el suicidio asistido. Y en el 2009, el estado de Washington legalizó el suicidio asistido a través de un referendo. Hay muchos otros estados que han tratado de legalizar esta práctica, pero no han tenido suerte, no se ha conseguido, pero varios estados, recuerdo California, creo que el estado de Hawái y otros más que no recuerdo ahora, han tratado, pero sin suerte, no han podido. Los grupos a favor del derecho a morir están haciendo incursiones en varios países en América Central y en Sudamérica. Como dije antes, el movimiento, la práctica está mucho mejor establecida en Europa que en ninguna otra parte del mundo. Hay una organización que se llama la Federación Mundial de Sociedades para el Derecho a Morir. Incluye 44 organizaciones en 25 países, la mayor de ellos en Europa, Europa Occidental y Europa Oriental, pero también en Estados Unidos y en Sudamérica. La Fundación por el Derecho a Morir es el nombre de este grupo, de Colombia, del país de Colombia, y el Derecho a Morir con Dignidad. Cada una de estas organizaciones tienen un nombre un poco distinto y en ninguno de ellos se dice la palabra eutanasia ni suicidio asistido, porque eso no trae bien, pero no recluta personas, ¿verdad? Tienen títulos como morir con dignidad, etc. Pues tanto el de Venezuela como el de Colombia están afiliados a esta Federación Mundial. Y quizás hay otros más en otros países que están afiliados que yo no conozco, quizás otras personas que están aquí, alguno de ustedes sepa si de algún otro país. El presidente de la Fundación por el Derecho a Morir de Colombia fue elegido presidente de la Federación Mundial en el 2008. Vean la relación estrecha que existe entre esta organización y todas las otras organizaciones que hay en distintas partes del mundo. En Colombia, el Tribunal Constitucional aprobó la eutanasia voluntaria en el 1997. El Parlamento no lo ha ratificado, pero se acepta el suicidio asistido por médicos, aunque no haya ley sobre su práctica. No está legalmente despenalizado, pero se puede hacer con impunidad. En Uruguay
una situación un poco distinta. Un juez está autorizado a no castigar a una persona que cometa el homicidio motivado por la compasión, siempre y cuando que el paciente o la persona que está con dolor y sufriendo, o al cliente, como dicen los suizos, después de repetidas peticiones de la víctima. O sea, que sea consciente. Esto describe la situación de eutanasia voluntaria. La persona sufriente quiere morir y le pide a la persona. Pues aparentemente en Uruguay esto sucede en algunas ocasiones y no es penalizado por la Corte. Los ancianos y los niños por nacer son los grupos más débiles y vulnerables de la población. La eutanasia del niño por nacer, por el aborto, se practica extensamente en los Estados Unidos. Yo la llamo eutanasia prenatal. Es una consecuencia de la diagnosis prenatal que actualmente se considera práctica médica estándar en Estados Unidos. Los defensores de la prueba prenatal indican que las metas son asegurar a los padres de que su hijo no viene con problemas, un mejor manejo del embarazo y tasas más bajas en defectos de nacimiento. Ahora la mayoría de los médicos y de las mujeres embarazadas son conscientes de que el propósito primario de las pruebas genéticas es abortar al bebé que viene con problemas. Está sobreentendido. Por lo menos eso se le ofrece a la madre. El médico asume que una mujer que consiente a la investigación prenatal es potencialmente una candidata al aborto. Un ejemplo es la condición genética del síndrome de Down, que tiene una incidencia de 1 en 700 embarazos. Esta incidencia ha disminuido de niños vivos. Ha disminuido seriamente su incidencia. Estadísticas recientes en Estados Unidos demuestran que el 90% de los bebés que son investigados en el tiempo prenatal son abortados. En Inglaterra, el 95% y hasta más que eso. Así es que son muy pocos los que nacen vivos, porque son abortados. Aunque la incidencia siempre será la misma, ¿verdad? Pero a muy pocos se les permite el poder nacer. Unas palabras ahora acerca del fin de la vida. Reflexiones, como dice el programa. El envejecimiento es un proceso por el cual todos los seres humanos tenemos que pasar. Todos tenemos que pasar por eso, unos más temprano que otros, ¿verdad? A medida que envejecemos, la enfermedad y el deterioro causan estragos en nuestro cuerpo. El dolor y el sufrimiento son parte de este proceso. Aún el deseo de morir puede hacerse presente en tiempos de tensión, en tiempos de dolor y sufrimiento, especialmente si la persona está ansiosa, si no tiene confort. El sociólogo secular Francis Fukuyama lo explica diciendo, este señor es un pensador muy bueno, y como le dije, es secular, ¿verdad? No es cristiano, pero él lo explica muy bien. Y dice, las cualidades humanas que consideramos más elevadas y admirables están relacionadas con la manera en que reaccionamos al dolor, el sufrimiento y la muerte, así como la manera en que nos enfrentamos y sucumbimos a ellos. Es una cita larga. Si estos males no existiesen, no habría simpatía, compasión, no habría valor, heroísmo, solidaridad o fuerza de carácter. La persona que no haya enfrentado el sufrimiento o la muerte carece de profundidad. Nuestra capacidad para experimentar estas emociones es lo que nos conecta potencialmente con todos los demás seres humanos, tanto vivos como muertos. Para el cristiano, el dolor y el sufrimiento están ligados al sufrimiento de Jesús, que pagó por nuestros pecados. Por una cita bíblica, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es Pablo en Romanos 8, versos 16 y 17.
se implica, o se dice claramente, creo, no solamente se implica, sino que se dice que el sufrimiento precede la gloria. El cristiano se regocija a la vez que comparte el dolor y el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento nos madura espiritualmente. Sin esta experiencia, el ser humano no tiene la oportunidad de desarrollar estas virtudes que Fukuyama menciona, esenciales para vivir en armonía con la comunidad, unos con otros. ¿Cuáles son las razones usadas por los grupos que promueven la eutanasia y el suicidio asistido para justificar esta práctica? Son dos: la autonomía del enfermo que desea su muerte y el aliviar el dolor y el sufrimiento por razones de misericordia, ¿verdad? En las últimas décadas, en los círculos de ética y de bioética, el respeto a la autonomía del individuo se ha convertido en una obligación, quizás la obligación moral principal del médico en el encuentro médico-paciente. Hay que respetar lo que el paciente quiere, siempre por encima de toda otra consideración moral. Cuando la persona expresa su deseo de morir, es suficiente. Hay que dejar al lado todo otro principio moral. Muchas personas piensan así. La cultura contemporánea también ve el dolor y el sufrimiento como realidades degradantes e indignas, distinto a como lo vemos nosotros. Insiste que la experiencia del dolor y del sufrimiento debe ser eliminada por todos los medios. Y aquí llegan al razonamiento de pues hay que eliminar al paciente, de la forma más efectiva de eliminar el dolor y el sufrimiento del paciente. Algunos argumentan que la compasión hacia la persona que sufre justifica el recurso. Pero la verdadera compasión significa sufrir con el que sufre. Compasión. Quiere decir la palabra. Compartir sus cargas, lo cual da como resultado el deseo de socorrer y de remediar. La verdadera compasión que nunca puede justificar eliminar a un ser inocente. No hay justificación para eso. Hay que recordar que todos los seres humanos poseen valor moral y somos todos valiosos en todas las etapas de nuestro desarrollo y también de nuestro deterioro. Todos nos desarrollamos, tenemos una vida mediana, llena de salud, y luego nos deterioramos y luego viene la muerte. No debemos buscar la muerte, sino aceptar la muerte cuando ésta sea inevitable. El dolor y el sufrimiento son parte del proceso de la muerte. Esto no quiere decir que uno tenga que sufrir innecesariamente, porque la ciencia médica y la tecnología pueden proporcionar los medios para aliviar el dolor y el sufrimiento. Hay muchas formas en que podemos hacerlo, con medicina, con compasión verdadera, con otras formas de aliviar este dolor y el sufrimiento. Hay muchas herramientas que están a nuestra disposición. Distinto, como dije anteriormente, el médico de Holanda, que dijo: no necesitamos la medicina paliativa, el hospicio, no lo necesitamos porque tenemos la eutanasia. ¿Para qué molestarnos por tratar el dolor y el sufrimiento cuando le podemos ofrecer al paciente matarlo? En una forma bien radical de ver el problema, por supuesto, ¿no? En muchos casos el paciente moribundo puede dar testimonio y ser ejemplo de amor y solicitud para los demás. La experiencia de ayudar a un paciente a prepararse para una muerte es de gran satisfacción para el médico. Aquellos de nosotros que lo hemos hecho, encontramos una gran satisfacción. Como toma tiempo, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a esto. Pero para eso es que uno se entrena en la medicina, ¿verdad? Para curar al paciente, para proveer confort al paciente en todas las etapas de su vida. Tanto en el comienzo como en el deterioro y cuando uno está cerca de la muerte. La escuela de Hipócrates estableció la norma para la práctica de la medicina, que a su vez estableció la alianza de confianza en la relación médico-paciente. El médico debe ser el defensor del paciente, debe estar comprometido a servir, a preservar la salud y a proporcionar confort. Y por encima de todo, primum non nocere, no causar daño.
Debemos resistir este avance de la cultura de la muerte que quiere convertir al médico en homicida. Volver a la historia antigua, cuando los médicos en los tiempos griegos podían tanto matar al paciente como curarlo, o por lo menos mejorarlo. En aquellos tiempos no se curaba mucha gente, como ya sabemos. ¿Qué podemos hacer para combatir este mal? Es un mal terrible y tenemos que pensar en formas en que lo podamos combatir. Yo digo, educar, legislar y orar. Educarnos a nosotros mismos y a otros, legislar, envolvernos en el proceso político, muy importante, y el poder de la oración. El poder de la oración es muy poderoso. Debemos informarnos de las acciones de los grupos que apoyan la eutanasia y el suicidio asistido en nuestros países y estar dispuestos a usar distintos argumentos en contra de la práctica en privado, uno en uno, en grupos pequeños y aún en los medios de comunicación. Hay que perder el miedo de hablar en público, en la plaza pública que mencionamos ayer. Y nos debemos otra vez envolver en el proceso político. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y el poder de la oración. Debemos apoyar el desarrollo de la medicina paliativa en nuestros países. Un sistema excelente de medicina paliativa es una gran fuerza disuasoria. Establecer hospicios. ¿Cuáles argumentos podemos usar? Cuando vayamos a la plaza pública, ¿verdad? Cuando hablemos con el vecino, cuando hablemos a un grupo pequeño, quizás menos pequeño. ¿Cuáles son estos argumentos que podemos usar? El argumento teológico que yo llamo está basado en los principios morales. La vida humana es sagrada, es un regalo de Dios. El ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre no es dueño de sí mismo. Quitar la vida a otro, inocente e indefenso, es una grave falta. En este mundo secular en que vivimos, donde es legal matar a bebé antes de nacer, y a la persona sufriente, como hemos visto, este argumento frecuentemente cae en oídos sordos, pero es un argumento muy importante. Es el argumento que yo considero más importante, porque va a la fundación moral que está infringiéndose cuando se comete esta terrible práctica. Otro es el argumento de la virtud, que está basado en el juramento de Hipócrates, o se usa como guía el juramento de Hipócrates. El médico tiene el deber de curar, nunca de hacer daño y menos aún de matar. En estos tiempos que vivimos, muchas personas, estoy hablando de la comunidad médica, miembros de la comunidad médica creen y dicen que el juramento de Hipócrates está pasado de moda, que no se aplica al mundo moderno de la ciencia y de la tecnología. Hay que combatir esto. Hay muchas personas que están combatiendo esto con sus palabras. Es la forma en que se puede combatir este mal. Y el otro es el que yo llamo el argumento de la consecuencia. Tanto la eutanasia como el suicidio asistido pueden llevar a consecuencias terribles. Los ejemplos son múltiples. Cuando es la familia el que mata o hace matar al paciente, cuando es el médico el que hace matar al paciente. Son solamente ejemplos. Este último, el médico siendo el papel, tomando el papel principal, se está viendo con más frecuencia en Holanda. Fíjense, Holanda es de los países que mencioné anteriormente, el que tienen más experiencia con la práctica, o sea que han desarrollado un sinnúmero de abusos que no se ven en los otros países todavía, pero le dan unos cuantos años a los otros países y probablemente irán de la misma manera. El argumento de la consecuencia quizás tenga mayor probabilidad de influenciar a la sociedad secular, porque se ven los abusos, y los abusos se ven y son impresionantes, salen del periódico, etcétera. Pero se pueden usar todos tres, depende de la persona o el grupo al cual se dirija el argumento. Yo usaría los tres. Y para cerrar, la batalla se libra en los parlamentos y los medios de comunicación, pero también, y quizás principalmente, en el corazón de los hombres. El corazón que se transforma solo con el amor de Cristo
y la gracia del Espíritu Santo. Creo que me quedan unos minutos antes de completar la media hora, ¿correcto? Tengo quizás unos apuntes que hice, que quizás les interesaría oír. Esto es un artículo que encontré hace poco, sé que no lo incluí en la charla. El tema abusos que están ocurriendo en Europa. En Holanda, el país que tiene más experiencia con esto, ha surgido un grupo de intelectuales y políticos que pretenden enmendar la Constitución para convertir el derecho a morir, llamado derecho a morir, en un derecho civil, o sea, que sea parte de la Constitución del país. Insisten que es un asunto médico, que no es un asunto médico, sino de derechos civiles, y que la ley incluya a todos los mayores de 70 años que quieran morir. Estos son sin enfermedad ni sufrimiento, simplemente quieren morir. Cualifican por tener 70 años. Si el derecho a morir se convierte en un derecho civil, entonces le pertenece a todos, no solamente a las personas que tienen 70 o más, sino le pertenece a todos, que ya es bastante mal, ¿verdad? Pero le pertenece a todos, no obstante su edad o su condición. Ha surgido un poco de preocupación de un pequeño grupo de médicos en Holanda, que al darse cuenta de este abuso y las implicaciones que tendría este abuso, si es que es verdad se hace un derecho civil, están considerando que quizás debían hacer algo acerca del problema. Quizás esa es una buena señal, hay que darle tiempo. En Suiza, en las clínicas de eutanasia, estas clínicas de muerte que mencioné anteriormente, un estudio hecho recientemente mostró que la mayoría de los clientes no tenían enfermedad ni diagnóstico de nada, simplemente estaban cansados de vivir. En Bélgica, casualmente unos meses atrás, en marzo de este año, 2011, una pareja de esposos sufrieron eutanasia juntos. El esposo de 83 años, con cáncer avanzado, la esposa tenía 78 años, pero no tenía ninguna enfermedad seria. Simplemente no quería vivir sin el esposo. Pidió morir con él. Los médicos mataron a ambos. Y los periódicos publicaron la noticia como eutanasia por amor. ¿Qué les parece? Así están las cosas en Europa. No debemos permitir que esto suceda en América. No debemos permitir que esto venga a nuestras tierras aquí en América. Hay que combatir este mal ahora para evitar que lleguemos a los extremos en que están llegando estos pobres países europeos. Muchas gracias. Quinto Congreso Provida. Radio María. Bien, hemos escuchado a el doctor Felipe Vizcarrondo de Human Life International sobre las reflexiones acerca del final de la vida. Llega un receso por acá en el Congreso. Es interesante como hemos estado pues participando de esta actividad, los aportes que nos brindan durante estas 3 charlas que nos han dado, Erika. Sí, claro, Pablo, y a todos los amigos que nos están escuchando a través de Radio María Costa Rica, tenemos que tomar conciencia de la importancia de la vida. Eso lo que dice el doctor, el primer charlista Rodrigo Álvarez, la vida inicia desde la fecundación. Ustedes, amigos que nos están escuchando ahí en sus trabajos, en sus casas, vehículos, donde quiera que esté sintonizando Radio María Costa Rica, tenga presente esto, la vida inicia desde la fecundación. Este congreso, Pablo, más que un tema meramente religioso, como muchos lo han querido pintar, ya vemos que es un tema que nos compete a todos. Todas las áreas acá estamos involucradas, científicos, religiosos, médicos, familias, educadores, políticos, todos estamos acá involucrados. Y desde que cada uno de nosotros, desde nuestras áreas, empecemos a tomar conciencia y responsabilidad de lo que es la vida, es ahí cuando la valoraremos de verdad y valoraremos realmente lo que es el significado de la maravilla de esta creación. Un tema muy interesante y que quiero
destacar fue cómo cerró precisamente el charlista don Rodrigo Arias. Él decía, me imagino las células de Jesús en el vientre de María. Qué linda esa frase, me imagino las células de Jesús en el vientre de María, y él ponía esto precisamente porque daba la explicación de que el primer abrazo materno no se da precisamente cuando tenemos, o cuando tienen, en este caso las madres, al hijo en sus brazos. Se da desde esa fecundación, desde que este óvulo y este espermatozoide se unen, desde esa fecundación y se empiezan a formar en el vientre de la madre, ahí es el primer abrazo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Imaginarnos eso, las células de Jesús en el vientre de nuestra madre, la Virgen María. Es muy interesante la forma en que lo plantea, y también la forma en que tanta gente está trabajando para apoyar la vida. Hay algo que me llama mucho la atención que él plantea, dice, es una forma de verlo incluso desde nuestra religión, pero es un trabajo que están realizando incluso gente que no cree precisamente en un Dios, gente que es atea pero cree en la vida y que la defiende. Lo plantea desde el elemento puramente científico también, y también el hecho de que estarán compartiendo pues razones, vivencias científicas. Porque ahora estuvimos escuchando una entrevista, el aporte que nos hacía el doctor Rodrigo Álvarez, que decía que es el primer abrazo, como ya decía Erika, el primer abrazo, él lo planteaba desde el elemento gráfico que podíamos ver acá, y que nos permitía analizar muy bien el por qué lo planteaba, la reacción del cuerpo humano, pero desde la parte científica, ¿verdad? Ahora, los otros elementos que planteaba el doctor Alejandro Leal, el catedrático de la Universidad de Costa Rica, y también que es el doctor Alejandro Leal, un máster en bioética, pues nos planteaba algo muy interesante. ¿Cómo es que la infertilidad no se está tratando como una prioridad? Nada más se pone la opción de el tema de la fecundación in vitro como la única opción para resolverlo, y no están atendiendo las otras, los elementos más particulares de la infertilidad. Y esto es precisamente en nuestros países, y acá en Costa Rica y en nuestros países es precisamente porque falta mucho abordar este tema de la fertilización in vitro, falta mucho ir a lo profundo, diagnosticar más, prevenir, todo este tema que abarca, porque muchas veces nos dejamos incluso hasta engañar, porque a veces no conocemos el tema y nos llegan y nos dicen, yo te voy a ayudar. Viene una pareja de infertilidad, nos dicen, bueno, este es el método, esta es su solución, pero el fin realmente es otro, el fin no es ese, el fin no es ayudar realmente. Si quisiera ayudar, profundizaría un poco más, llevaría su tratamiento hasta el final. Entonces, precisamente, este señor don Alejandro Leal decía eso, no nos dejemos engañar, conozcamos un poquito más de lo que es este tema y respetemos la vida humana que está ante todo. Claro, bueno, y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Esteban Lobo, que ya se encuentra por acá ayudándonos. Esteban, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, Erika, y a todos los oyentes de Radio María Costa Rica en este 5º Congreso Internacional Provida. Muy interesante, queda uno en parte asustado con ciertos datos que se manejan en Europa, que podríamos detallar más adelante. Y como bien lo decía el doctor Vizcarrondo en la última charla, tenemos que estar alertas nosotros en Latinoamérica, en Costa Rica, para no caer en esas prácticas, porque inconscientemente estamos cayendo, tal vez no aprobándolas ideológicamente, pero al no hacer nada por cambiarlas, estamos aprobándolas. Tenemos que tener cuidado también con eso. Es parte, como plantea, la indiferencia. Más bien, saludamos a los amigos que nos están siguiendo al streaming de el Congreso Provida. Ahí usted puede entrar a la página web del Congreso, es costarrica2011.org, y que también pueden vernos